Buenos días. Ahora estaba aquí en la primera fila y, estábamos en la alabanza y era como, no sé, me sentía súper acogido, súper abrazado y ahora cuando me he levantado y me he dado la vuelta para compartir con ustedes, qué alegría ver tantas sillas llenas, ¿verdad? Y pensaba que si aquí, que somos a lo mejor 100, 120, podemos ser, si esto es así, ¿cómo no será cuando estemos todos juntos en el cielo, que seremos millones de millones? Será una cantidad de personas incontables que no seremos, no sé, me imagino, mirando para todos lados y nada más que veremos cabezas, por imaginar, ¿no? Y tiene que ser algo maravilloso, ¿no? Pero bueno, esto no es de lo que os iba a comentar hoy. Una cosa antes, me contaba Mari Carmen que ha salido anunciado que el martes hay estudio y el martes ya se dijo este martes pasado que no había, ha sido un desliz del anuncio. Entonces este martes no hay estudio, pero eso tampoco es lo que os quiero compartir en esta mañana. Con este título, que quizás para algunos de nosotros sea sugerente, Evangelio fraccionado cuando dividimos lo que nunca debía separarse. A mí me gustaría que en esta mañana hablásemos de lo secular y de lo sagrado. Esto empezamos y no va. ¿La has dado tú o la he dado yo? Sí, está encendido. Ahora sí. Bueno, esperemos que la tecnología no nos traicione demasiado. Quería hablaros de lo secular y de lo sagrado. Secular, que es una palabra que no se usa demasiado seguramente, significa laico, que viene del latín del mundo o mundano, y que en lo que hoy vamos a comentar se refiere a todo lo que no tiene que ver con Dios. Y por otro lado tenemos lo sagrado, que se refiere a lo que tiene relación con Dios. Y de esto, como os comento, es de lo que queremos compartir hoy, de lo secular y de lo sagrado. Porque podemos preguntarnos qué es lo sagrado y qué es lo secular en nuestra vida. No os asustéis por la fotito. Este accesorio, ¿verdad?, que ninguno de nosotros usamos, pero que quería dar una imagen porque las imágenes seguramente se nos quedan mucho más que las palabras. Y quería usar esta imagen que muchas veces se puede relacionar con lo sagrado, ¿verdad? Y el otro accesorio, que es la corbata, que ese sí nos lo ponemos nosotros los hombres en determinadas ocasiones, pues digamos, este alzacuello representaría lo sagrado y esta corbata representaría lo secular. Y si lo vemos así, como un accesorio, digamos, como algo que tenemos que llevar, seguramente pensemos que las dos a la vez no lo podemos llevar. O llevamos un alzacuello, ¿verdad? O llevamos una corbata, porque las dos cosas a la vez no se pueden llevar. No quedaría bien. ¿Vale? Quedarse con esto. O llevamos uno o llevamos el otro. Y quizá podemos pensar que lo sagrado en nuestra vida es lo que está relacionado con la Iglesia, el venir a la Iglesia, el incorporarnos a actividades de la Iglesia, el ir al retiro, no sé, todos los temas relacionados con la Iglesia, y que el resto de nuestra vida, que puede ser nuestra familia, que puede ser nuestro trabajo, que puede ser nuestras amistades, que puede ser las cosas que hacemos en nuestro tiempo libre, muchas veces eso lo asignamos a la parte secular de nuestras vidas. Y esto que nos pueden parecer dos cosas distintas, realmente no tienen que ser distintas. Porque creo que nosotros hemos podido fraccionar el Evangelio y estamos separando, o podemos estar separando, entre lo secular
y lo sagrado en nuestras vidas. Cuando, en realidad, como vamos a ver en nuestra vida, todo, absolutamente todo, tiene que ver con lo sagrado. En nuestra vida de aquellos que hemos conocido al Señor, ¿verdad? Y que todos, como vimos hace como un mes, todos los que creemos en Jesús, tenemos que trabajar a tiempo completo en su servicio, ¿verdad? Porque todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús formamos parte de esa misión que hablábamos eso hace un mes, ¿verdad? Que Jesús nos encomendó y es hacer discípulos ahí teníamos la de eso, ¿no? ¿Verdad? De todas las naciones. Quiere decir, a todos los que tengamos a nuestro alrededor, sin hacer excepción de nada. Todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, tenemos que cumplir esa misión que Él nos ha encomendado. Y como decía, creo que muchas veces hemos fraccionado el Evangelio y hemos hecho esas dos partes diferenciadas en nuestras vidas, que es lo secular y lo sagrado. Y nos podemos preguntar cómo es esa división o cuándo estamos haciendo esa división, ¿no? Y una de las divisiones que podemos hacer es por días, según el día. Hoy estamos aquí reunidos, domingo, y podemos estar pensando que estamos haciendo la parte sagrada de nuestras vidas, ¿verdad? Podemos estar fraccionando nuestra vida, podemos estar fraccionando el Evangelio y pensar que esta es la parte sagrada y que el resto que hacemos en los otros días de la semana, yendo al Mercadona, yendo a cuidar de nuestros hijos, cuando hablamos con un vecino, cuando nos encontramos un amigo que a lo mejor necesita ayuda, a lo mejor tendemos a pensar que eso tiene que ver con lo secular. Y entonces en base a esta división que hacemos, este tiempo de hoy lo estoy dedicando al Señor, estoy cumpliendo con mis obligaciones cristianas, pero estoy justificado, digamos, delante del Señor porque estoy hoy aquí, ¿verdad? Y este es su día y estoy cumpliendo con mi parte sagrada de la vida que el Señor me pide. Pero ¿qué pasa con el resto de los días? ¿Qué pasa cuando salimos de aquí? ¿Qué pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? Pienso que el resto de la semana, pienso yo que el resto de mi semana pertenece a lo secular. Pienso que esos otros días de la semana son los míos, los que tengo para mí. Esa es mi parte, ese es mi tiempo, que yo tengo que decidir cómo hacer con esos días. Si estamos haciendo esto, si yo estoy haciendo esto, estoy fraccionando el Evangelio. Mira lo que dice la Biblia. En 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Pero ahora, sed santos en todo lo que hagan los domingos, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos los domingos, porque yo soy santo. No es eso lo que dice, ¿verdad? No se refiere a los domingos, no se refiere a los jueves por la noche, no se refiere a los martes por la tarde que tengamos un estudio, no, se refiere a en todo lo que hagan. Y en todo lo que hagan es cada día de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, en todo lo que hagamos. No podemos pensar que los días entre semana, que los días cuando no estamos aquí reunidos, que es verdad que esto es una parte importante de nuestras vidas, pero no podemos pensar que el resto de los días de la semana, que es de la parte secular de nuestra vida, que no tiene nada que ver con Dios, porque en nuestras vidas, en las vidas de los que hemos conocido al Jesús, todo es sagrado. Todo tiene que ver con Dios, absolutamente todo. Y aquí nos tenemos que preguntar, como decíamos antes, ¿cómo uso mis días entre semanas? ¿Cómo uso mis días cuando no estamos aquí reunidos? Sí, nos levantamos y alabamos al Señor, pero ¿qué hago el resto de los días? Los otros días de la semana son para mí, son para mis cosas, son para mis deleites, son para mis aficiones, es mi tiempo.
Son preguntas para contestárselas lógicamente a uno mismo. Pero además de por día, que podemos estar dividiendo también por actividad. Por ejemplo, cuando estoy orando, puede ser aquí, puede ser en mi casa, en mi tiempo de oración, a lo mejor en las mañanas, a lo mejor en la tarde, puedo estar pensando que ese tiempo es de la parte sagrada de mi vida. Pero no siempre estamos orando, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, podemos pensar que esa corresponde a la parte secular de nuestras vidas, que esa es mi parte. Pero la Biblia nos dice esto: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y trabajar de buena gana significa que tenemos que realizar nuestro trabajo con diligencia, con entusiasmo, como si se sirviera a una entidad superior, que en este caso la Biblia se refiere al Señor, ¿verdad? Tenemos que pensar que cuando estamos trabajando, lo estamos sirviendo a Él, no a las personas que tenemos alrededor. O pensáis, o pienso yo, quizás, que cuando estamos trabajando, que cuando yo estoy trabajando, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Pensamos eso? Pues no podemos pensar que cuando estamos trabajando en la parte secular de nuestras vidas, porque en nuestras vidas, en las vidas de los que hemos conocido a Jesús, todo es sagrado, todo tiene que ver con Dios, absolutamente todo. Y en este punto nos tendríamos que preguntar si soy buen empleado, si pongo de mi parte todo mi esfuerzo, o cuando no me ven me dejo ir un poco, o si estamos en el otro lado, si soy buen jefe, si trato con justicia a mis empleados o a los que dependen de mí. En definitiva, si estoy siendo honesto en mi trabajo o si estoy sirviendo al Señor con mi trabajo, porque todo lo que nosotros hacemos, los que hemos creído en Jesús, todo tiene que ver con Dios, no hay separación. De modo que podemos fraccionar por día, podemos fraccionar también por áreas. Porque podemos pensar que cuando estamos ofrendando, estamos usando nuestro dinero en la parte sagrada de nuestra vida. Y cuando manejamos nuestro dinero en otro asunto cualquiera, aquí nos hemos comprado una casa nueva, por ejemplo, podemos pensar que nada tiene que ver eso con Dios, sino que eso es de la parte secular de nuestra vida. Y este punto probablemente, el que se refiere a las finanzas, probablemente sea mucho más complicado para muchos de nosotros, porque siempre el tema de las finanzas es un tema complejo, ¿verdad?, de tratar en la relación, si es del Señor o no es del Señor, ¿verdad? Pero yo entiendo, yo creo que todas las finanzas en general, muchas veces tendemos a asignarla a la parte secular, cuando en nuestra vida todo realmente es sagrado, como decía. Y no solo me refiero a nuestras ofrendas o nuestros diezmos, que nos cueste más trabajo, nos cueste menos trabajo, nos guste más o nos guste menos, es parte de lo que el Señor nos pide, pero de eso hablaremos después. Me estoy refiriendo a nuestras finanzas en general, a cómo ganamos el dinero que ganamos, pero no solo cómo lo ganamos, sino cómo lo gastamos e incluso cómo pagamos o cómo no pagamos los impuestos a los que estamos obligados. No podemos pensar que nuestras finanzas están fuera de lo sagrado, están en la parte secular, porque como venimos diciendo, y lo vamos a escuchar en esta mañana muchas veces, nada de nuestras vidas es de la parte secular. La vida entera,
todos los aspectos de nuestras vidas, de los que hemos creído en Jesús, son de la parte sagrada, absolutamente todo. El dinero que ganamos con nuestro trabajo, con nuestro negocio, tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor admite, a lo que el Señor quiere que sea, ¿no? Pero también a la hora de gastar ese dinero tiene que ser de la misma manera. Y os voy a contar una historia que creo que no la he contado nunca, porque fue un tema complicado. Esto me pasó hace como 7 o 8 años. Si no lo sabe, o sea, para quien no lo sepa, yo trabajo en construcción y en una obra que teníamos a las afueras de Sevilla, estábamos empezando la obra, estábamos haciendo la excavación del sótano y hubo una empresa subcontratada que, para no entrar en detalle, pues puso una serie de maquinarias alrededor de la obra para que no pudiéramos acceder por una historia complicada y nos exigía pagarle unos 20.000 euros para deshacer esa posición de fuerza que tomó. Yo era el responsable de esa obra, consultado con la empresa, me reuní con estos señores en la oficina y cuando nos reunimos esta persona venía con 3 personas más. Y cuando nos sentamos a la mesa redonda para discutir los flecos de un papel, de un documento que deberíamos firmar para cerrar esa historia, me chocó que su lenguaje era lenguaje cristiano, vamos a llamarle, ¿no? Del que solemos hablar aquí entre nosotros. Y para más asombro, cuando terminamos la reunión, me dijeron que ese dinero, esos 20.000 euros, casi, que se habían conseguido, lo iban a ofrendar en su iglesia porque llevaban tiempo orando para conseguir un fin y eso iba a ayudar a conseguir ese fin. Entonces, este ejemplo, que quizás sea extremo, que no nos tiene que servir para juzgar a estas personas que lo hicieron, ya el Señor juzgará lo que tenga que juzgar, creo que nos tiene que servir para examinarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor nosotros no somos mejores. No quiere decir que vayamos en la vida haciendo eso, pero que tenemos que ser transparentes, tenemos que usar nuestras finanzas, entregársela al Señor, al igual que cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tenemos que gestionar nuestras finanzas como gestionamos nuestra vida, tanto lo que ganamos como lo que gastamos, cómo lo ganamos y cómo lo gastamos. De modo que tenemos que gestionar, como decía, nuestras finanzas igual que gestionamos nuestras vidas, que es con honradez, con honestidad, con integridad y, por supuesto, con sabiduría. Y eso incluye cómo ganamos el dinero y cómo lo gastamos también. Y hemos dicho eso, honradez, honestidad, integridad, sabiduría, pero también con generosidad. Porque ser generoso es estar dispuesto a desprenderse de algo para dárselo a alguien sin esperar nada a cambio. Si no, la generosidad no es tal generosidad, ¿verdad? Y la Biblia habla abundantemente sobre la generosidad y sobre la importancia de que compartamos con los demás aquellos recursos que el Señor, porque es el Señor realmente el que nos provee. El Señor es el que nos provee de esos recursos y el Señor quiere que compartamos esos recursos que Él nos da con los demás. Nuestro corazón, siendo generoso, está reflejando el corazón de Dios. Y nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que reflejar el corazón de Dios en todas las cosas, también en esta, en la generosidad. Porque no tendremos ninguna duda de que nuestro Dios es generoso, ¿verdad? Porque todo, sea poco, sea mucho, todo lo que tenemos en nuestra vida, todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida, todo lo que tenemos nosotros, es que el Señor nos lo ha dado. Y me gustaría ver 3 ejemplos, aunque solo 3, aunque en la Biblia hay muchos más. Me gustaría ver 3 ejemplos de generosidad que vemos en la Biblia. Son pasajes súper conocidos, pero me gustaría
hacer una pequeña puntualización para que nos fuéramos con esta idea hoy a casa. El primero está en Lucas 21, del 1 al 4, los primeros 4 versículos. Y dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Y luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Aquí Jesús se detiene un día a observar a una serie de personas que estaban ofrendando, ¿verdad? Y vio que muchos de ellos daban grandes cantidades, pero él se fija en una viuda pobre, que todos sabemos que en aquel tiempo una viuda era alguien que lo pasaba muy mal en la vida porque estaba totalmente desechada de la sociedad, no tenía ayudas de ningún tipo y además era pobre. Y sin embargo él se fija, ¿por qué? Y comenta que la viuda había ofrendado más que los otros, porque dio todo lo que le permitía su situación y los otros simplemente habían dado de lo que les sobraba. Y ante esta historia, ante esta imagen, tenemos que preguntarnos, no nos queda otra que preguntarnos si nosotros cuando damos de lo que tenemos o damos de lo que nos sobra. Y no solo me refiero a dinero, que también, porque también el Señor nos llama a compartir nuestro dinero. Me refiero a tiempo, me refiero a cualquier otra cosa, no solo a dinero. ¿Damos de lo que tenemos o damos de lo que nos sobra? ¿O cuál es tu motivación para dar? ¿O cuál es mi motivación para dar a los demás? ¿Doy porque me sobra? ¿O doy porque deseo bendecir a otros con lo que primeramente el Señor ya me ha bendecido a mí? Sea mucho, sea poco, el Señor me ha bendecido a mí y yo doy de eso o permito que el miedo a quedarme sin nada o sin lo suficiente para mí me impida dar a los demás. Y no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de cualquier cosa que podamos compartir con los demás. Y estas preguntas, igual que las anteriores, lógicamente son para que nosotros nos las hagamos a nosotros mismos y nos las respondamos nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a una segunda historia. Está también en Lucas, en el capítulo 10, 25 al 37, también súper conocido. Cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron en medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. El ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión de él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y se lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí.
Ahora bien, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Y esta parábola del buen samaritano, que la conocemos todos, ¿verdad?, habla de un hombre que respondió con compasión, con misericordia, pero también con generosidad. Hubo dos personas primero que pasaron de largo, y este hombre se para, cura las heridas con aceite y con vino, dice el relato, ese aceite y ese vino que de seguro no lo llevaba preparado para eso, lo llevaría para consumirlo él. Y sin embargo ve esa necesidad y gasta de ese aceite y de ese vino para ayudar a este herido. Dice que lo monta en su propio burro y lo lleva a una posada, con lo cual me imagino que ese camino esta persona tuvo que hacerlo andando porque el burro ya llevaba al herido. Y seguramente, de seguro, que él no pensaba hacer el camino andando, porque para eso llevaba su burro, ¿verdad? Entonces, él se baja o no se sube, digamos, al burro y hace ese esfuerzo por llevar a la persona. Y lo lleva a la posada y lo cuida allí. Y al día siguiente deja dinero para que lo cuiden y le dice que si falta, que a la vuelta le pagará. Ese dinero que él no lo llevaba preparado para ayudar a esa persona, que no sabía evidentemente que se la iba a encontrar, y sin embargo, generosamente, con misericordia, usa ese dinero para que cuiden a este herido. Y yo me preguntaba cuántas veces he podido pasar de largo o me he cruzado a la acera de enfrente, al otro lado del camino, como decía aquí que pasaba el sacerdote, se pasó al otro lado del camino como para, y no quiero mirar ni de reojo porque no quiero ver lo que tengo aquí a mi lado. ¿Cuántas veces habré hecho eso y habré pasado de largo y no habré visto la necesidad de la persona que estaba a mi lado y que necesitaba de mi ayuda, ¿verdad? O cuántas veces habremos mirado para otro lado y no hemos ayudado a la persona que habíamos visto que necesitaba ayuda y hemos vuelto la mirada porque no hemos querido comprometernos o no hemos decidido dar el paso y ayudar. El buen samaritano, en lugar de salir corriendo y de ignorar la situación como hicieron los dos primeros, toma la decisión de ayudar. Y tendríamos que reflexionar y hacernos también algunas preguntas. Y es cómo respondo yo, cómo respondes tú ante las necesidades de los demás. Intento aliviar esas necesidades en la medida de lo posible, o pienso, ya vendrá detrás de mí otra persona que verá esa necesidad, sentirá ese peso y ayudará a esta persona. Incluso podríamos pensar también y reflexionar sobre si el Señor nos está llamando en este momento a ayudar a alguien concreto ahora, ¿verdad? Si es así, no volvamos la mirada para otro lado, no crucemos al otro lado del camino y sigamos nuestra vida sin mirar a este que tenemos al lado que tiene la necesidad. Para reflexionar, para reflexión de cada uno. Y el último de los tres ejemplos es el ejemplo máximo, que lo tenemos en Romanos 8:32. Dice que si Dios no se guardó, otras traducciones dicen no escatimó, ¿verdad? No se ahorró, por decirlo así, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él también todo lo demás? Dios mostró su amor y su generosidad por nosotros cuando envió a Jesús aquí a morir por cada uno de nosotros.
Gracias a Jesús podemos tener la salvación, podemos tener la vida eterna, pero en realidad Dios ha mostrado y Dios muestra su generosidad con nosotros, con la humanidad, desde el principio de la creación, porque antes de crear al hombre y a la mujer, creó este mundo con todo lo necesario para que se pudiera vivir, ¿verdad? Una atmósfera limpia, unos árboles, unos alimentos, el agua, todo pensado para que el ser humano viviera una vida correcta y una vida buena y tuviera cubiertas sus necesidades básicas. Y por mucho que pensemos que lo que tenemos nosotros, lo que hemos conseguido en la vida, digamos, sea mérito nuestro, aunque lo podamos pensar alguna vez, aunque podamos pensar que eso ha sido fruto de las decisiones, de las buenas decisiones que hayamos tomado en la vida, de tener una buena esposa, de tener un buen marido, de haber cuidado bien a nuestros hijos, aunque pensemos en algún momento que eso es mérito nuestro, no nos queda otra, esto no tiene otra explicación, ¿verdad?, que reconocer que es Dios el origen de todo lo bueno de nuestra vida. No es nuestros hechos, no es nuestro esfuerzo, no es lo que nosotros hemos conseguido, sino que es Dios el origen de todo lo bueno. Y así es, y así va a seguir siendo, porque Él no cambia. Y Dios aplica generosidad con todos nosotros, aunque no nos lo merezcamos. Porque la generosidad del Señor es contracultural. Porque en nuestra sociedad lo que prima es lo que llaman el win-win. Tú ganas y yo gano. Yo te doy si tú me das. Y te doy porque tú me vas a dar. Y hay siempre un equilibrio ahí que se quiere buscar, que las dos partes ganen. Pero Dios, que es contracultural, Dios no funciona así. Dios nos da, aun sabiendo que nosotros muchas veces vamos a responder regular, algunas veces mal, esperemos que muchas bien, pero mal también, ¿verdad? Pero el Señor no nos aplica ese win-win que aplica la sociedad hoy en día. El Señor funciona de otra manera totalmente distinta de cómo funciona el mundo. Para terminar, o para ir terminando, yo creo que de esta frase nos vamos a acordar hoy. La hemos repetido, ¿verdad? No podemos pensar que nuestra vida tiene una parte secular que no tiene nada que ver con Dios, porque todo en nuestras vidas, todo, en la vida de los que hemos conocido a Jesús, todo es sagrado y todo, absolutamente todo, tiene que ver con Dios. Así que no fraccionemos el Evangelio. Nuestra vida tiene que estar basada en Él y todo tiene que ser para Él. No podemos tener esa pelea o ¿verdad? Esa balanza no puede existir en nuestra vida. No podemos tener una parte secular y una parte sagrada. Tenemos que saber que todo en nuestras vidas es sagrado, todo tiene que ver con Dios. Y porque Dios es un Dios generoso, seamos nosotros también generosos con los que están a nuestro alrededor. Y no solo con nuestros bienes, que son bienes que nos ha dado el Señor, que no lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. Son bendiciones que el Señor nos ha concedido. Seamos generosos, no solo con nuestros bienes, sino que seguramente es posiblemente con lo que más nos pueda costar, sino con todo, con nuestro tiempo, con el dedicarle a las personas, ¿verdad?, el ayudarles en lo que necesiten. Seamos generosos. Igual que Dios es generoso, seamos nosotros generosos y no dividamos. Que el Señor os bendiga.